hablar sobre lo que es gametogénesis. ¿Qué cosa es la gametogénesis? Está relacionada con los gametos. Es un proceso, es un evento en el cual tiene como finalidad preparar a los gametos, es decir, formar los gametos. Y este proceso de gametogénesis en relación a lo que es el espermatozoide va a ser llamado espermatogénesis. Y en el caso de los ovocitos van a ser llamados ovogénesis. Ambos procesos tienen la misma secuencia, pero el inicio va a ser diferente. En el caso del espermatozoide, esta célula se va a empezar a formar en la etapa de la pubertad. Por acción de las hormonas van a ir empezando a formarse en este estadio. Sin embargo, en las mujeres el proceso de la formación de sus ovocitos empieza desde antes del nacimiento. Es decir, cuando la niña todavía no ha nacido, ya empezó su proceso de formación de ovocitos. ¿Listo? Pero cuando se produce el nacimiento o antes de nacer, este evento que empezó ya a desarrollarse hace una pausa, se ha pausado, se ha detenido y se reanuda en el momento de la pubertad por acción de hormonas. Entonces todos los pasos que van a ir dándose durante la gametogénesis van a ser tan igual para el espermatozoide como para el ovocito, solo que el inicio va a ser diferente. ¿Listo? Y vamos a ir viendo cuáles son esos pasos. Es la preparación de los gametos. Ya sabemos cómo se llaman los gametos masculino y femenino. Les dije la secuencia, ¿qué cosa es? La misma, solo que la formación o el inicio es diferente. Ahora, lo que debemos saber es que estos gametos se van a desarrollar en órganos que van a ser llamados gónadas. ¿Cuáles son las gónadas? Pues la gónada masculina será el testículo y la gónada femenina será el ovario. Al interior de estas estructuras se van a ir desarrollando estas células. Sabemos nosotros que en nuestro cuerpo tenemos 23 pares de cromosomas. Todas nuestras células contienen esa cantidad de cromosomas. El último par, que es el par número 23, son llamados los cromosomas sexuales. 23 pares, X para las mujeres y 23 pares XY para los varones. ¿Listo? Que en total serán pues 46 cromosomas. Pues acá tenemos 46 XX para las mujeres y 46 XY para los varones. Esas son nuestras células en general. Pero los gametos tienen que prepararse. No pueden tener 46 cromosomas, tienen que reducirla a la mitad. Y el proceso mediante el cual hacen esa reducción es el proceso llamado meiosis. Es un tipo de división celular propio de los gametos. Todas las demás células que tiene nuestro cuerpo se dividen por mitosis. En el caso de los gametos, estos se van a dividir mediante divisiones de tipo meiosis. ¿Cuántas meiosis van a pasar estos gametos? 2. Van a ser llamados meiosis 1 y meiosis 2. Y como toda división celular, cada una de estas etapas va a comprender la profase, metafase, anafase y telofase. ¿Listo? Por lo tanto, habrá una profase 1, habrá una profase 2, una metafase 1, metafase 2. Eso está en relación al tipo de meiosis. ¿Listo? Bien. Este es el gameto femenino. Acá lo tenemos al ovocito. Y el ovocito es una estructura que va acompañada con un grupo de células, no va desprovista, va protegida. ¿Y quién le va a proteger al ovocito? Lo está protegiendo una membrana lipídica de lípidos que lo rodea, que va a ser llamada la zona pelúcida. Y va a estar rodeada por un grupo de células foliculares alrededor, que van a ser llamadas
la corona radiada o la corona radiante. Y va a estar también rodeada por una cavidad que contiene líquido llamado el antro y también por un grupo de células alrededor que rodean a este ovocito protegiéndolo. Todo en conjunto, esto se va a denominar como folículo. Entonces, ¿qué contienen los folículos? Contienen en el interior ovocitos que están rodeados por múltiples capas de células protegiéndolo. Entonces vamos a ir viendo cómo se van a ir desarrollando los folículos poco a poco en el proceso de la formación del ovocito. Bien, esta es la célula, el gameto masculino, el cual es una célula que tiene un flagelo. El flagelo lo conocemos como la cola del espermatozoide. Esta es una célula con su núcleo, ¿no?, con escaso citoplasma. El flagelo o cola va a tener porciones, una porción cercana a la célula llamada la parte intermedia de la cola, una porción posterior que recibe el nombre de la porción principal de la cola y una pequeña porción final de la cola. ¿Qué diferencias hay entre las porciones que tiene la cola? Es que en la porción intermedia va a haber una vaina de mitocondrias que rodea a esa pequeña porción, con la finalidad de brindarle energía a esta célula para que pueda desplazarse. Esta es una célula móvil, a diferencia del ovocito que no se mueve. El ovocito es arrastrado por secreciones. Sin embargo, el espermatozoide tiene movilidad propia, ¿no? ¿Y quién le da esa movilidad? Pues el flagelo. ¿Y el flagelo de dónde adquiere energía? De esta vaina mitocondrial que rodea una porción de la cola. Ahora, el núcleo, en la parte anterior va a haber una estructura que rodea la parte anterior de la cabeza. Todas las células reciben un nombre, o se conoce como la cabeza del espermatozoide. Y esa estructura que está por delante del núcleo recibe el nombre del acrosoma. Y el acrosoma va a contener en su interior sustancias que van a ser necesarias para la fecundación. Si un espermatozoide no ha formado adecuadamente su acrosoma, es incapaz de fecundar a un ovocito, porque las sustancias que se llaman enzimas que van a liberar en el proceso de la fecundación le van a permitir al espermatozoide atravesar todas estas capas que rodean al ovocito para lograr ingresar en su interior. Si no se ha preparado adecuadamente, pues no va a lograr el ingreso al ovocito. ¿Dejo entender? ¿No? Ya conocemos a las células reproductoras. Sabemos que la información genética va al interior de los cromosomas. Esa es la apariencia de un cromosoma, que tiene en su interior, ¿no?, parte donde están conformados los genes. Los genes son los que llevan las características de nuestros padres o de nuestras madres, que son heredadas al nuevo ser que se va a formar. Y este es el proceso de meiosis. La meiosis es un tipo de división celular propio de las células germinativas. Parten de una sola célula inicial, que es la célula madre, llamada célula germinal, y esta célula germinal única es la célula progenitora, que en el caso del varón va a ser denominada como espermatogonia. En el caso de la mujer va a ser llamado ovogonia. Es la célula primordial, la inicial. Y esta célula contiene una cantidad de cromosomas, ¿no?, 46XY en el caso del varón, ¿no?, o 46XX en el caso de las mujeres. Bien, esta célula inicial va a ir multiplicándose constantemente por divisiones de tipo mitóticas. Inicialmente van a llevar a cabo mitosis. ¿En qué consiste una mitosis? Es que las células producto de su división son similares a la célula progenitora, es decir, que vamos a encontrar células hijas con las mismas características, 46XY. Y así
Inicialmente, estas células se dividen por mitosis 46XY, 46XY y lo mismo. ¿Listo? Inicialmente. Ahora, cuando se está preparando la espermatogénesis, porque es lo que estamos viendo, una de estas células empieza a diferenciarse y empieza a aumentar de tamaño. Por lo tanto, pongámosle que sea esta aumenta de tamaño y cambia su conformación y ya no va a ser llamada como espermatogonia, sino va a ser llamado como espermatocito primario. Este espermatocito primario va a prepararse para obtener el gameto durante el proceso llamado espermatogénesis. Entonces, va a entrar en su primera meiosis, por lo tanto, aquí va a producirse la conformación de dos células hijas en la meiosis 1, y que les dije que esta meiosis 1 tiene como característica que es reductiva, es decir, que va a tener la mitad de los cromosomas. Por lo tanto, esta célula tendrá 23 cromosomas X y esa tendrá 23 Y. Entró en su primera meiosis. Y este resultante de la primera meiosis recibe el nombre de espermatocito secundario. ¿Listo? Bien. Este espermatocito secundario entra en su segunda meiosis. Por lo tanto, obtendremos células hijas y la segunda meiosis es una división celular muy similar a la mitosis. No podemos reducir más los cromosomas. Por lo tanto, el resultante del espermatocito secundario en la meiosis 2 es obtener células hijas con las mismas características de la célula progenitora. Por lo tanto, tendremos 23X, 23X, 23Y y 23Y. ¿Cómo se va a llamar esta célula resultante de la segunda meiosis? Se llama espermátida. O espermátide. ¿Se parece a un espermatozoide? Todavía no, es una célula que tiene que formar su flagelo. Y el proceso de diferenciación del espermatozoide va a recibir o va a denominarse como espermiogenia. ¿Qué cosa es la espermiogenia? Es el proceso mediante el cual una espermátide se transforma en espermatozoide y obtendremos el espermatozoide morfológicamente maduro. ¿Qué significa esa palabra morfológicamente maduro? Que ha adquirido su forma madura, pero todavía no es funcionalmente maduro. ¿Por qué? Recuerden que el espermatozoide es una célula que se moviliza, es una célula móvil, y todavía todo este evento que se está llevando a cabo aquí se lleva a cabo en el testículo. Todavía la célula no ha adquirido movilidad. ¿Listo? Entonces, este es el proceso de espermatogénesis. Lo mismo va a ocurrir para la ovogénesis, por lo que la meiosis 1 va a ser una pausa. Aquí se va a pausar. Pero vamos a ver luego. ¿Listo? Esto se lleva a cabo ¿en qué momento? En la etapa de la pubertad. Cuando el niño ha crecido a los 9, 10, 11 años, es el despertar de nuestras hormonas. Es cuando uno adquiere sus características sexuales secundarias externas. ¿Por qué el niño se va a empezar a diferenciar de las niñas? ¿Por qué la voz va a ir cambiando? ¿Por qué va saliendo los primeros vellitos? Y si ya tengo bigote, tiene un pelito, pero ya es un bigote, ¿no? Ya la espalda empieza a ampliarse, las niñas empiezan a afinar su cinturita, empieza a crecer
la mama, empieza la primera menstruación. Todos esos cambios que ocurren, que son características sexuales secundarias, lo va a determinar la presencia de hormonas que se van a producir en las gónadas. En el caso del varón, ¿qué va a producir? Testosterona. El testículo produce testosterona y esta testosterona, ¿no?, va a permitir características sexuales externas. Y es el cerebro el que va a captar esa formación de testosterona y va a decir, bueno, no, acá tiene que haber cambios porque se tiene que empezar a formar esta célula germinativa. Y va enviando hormonas para estimular a ese testículo para que siga produciendo mayores cantidades de testosterona y se vayan produciendo lo que es la formación de sus gametos. ¿Listo? Entonces, acá vamos a ir viendo que durante la meiosis, la primera tiene como característica ser una meiosis de qué tipo hemos dicho? Reductiva. Y va a pasar por los diferentes estadios que tiene la meiosis: profase, metafase, anafase y telofase. Cuando termina la primera meiosis, ¿qué vamos a obtener? Al final de la primera meiosis, ¿qué obtenemos? ¿Espermatocitos de qué tipo? Secundarios. Y en el caso de la mujer serán ovocitos de qué tipo? Secundarios. ¿Listo? Y luego entramos a la meiosis 2. La meiosis 2 es una división meiótica muy semejante a una mitosis y se obtienen las, ¿no?, espermátides. Ahora, estas son las fases por las cuales, o las subetapas por las cuales pasa la profase. La profase va a tener 5 subetapas, llamada el leptoteno, llamado el cigoteno o cigonema, llamado el paquiteno, el diploteno y la diacinesis. ¿En qué consiste? Usted ya ha llevado biología, así que ya sabe cómo están conformadas estas etapas. Consiste en la distribución de los filamentos de los cromosomas, ver cómo estos se van a aparear, se van a unir, cómo hacen su recombinación de características, el entrecruzamiento genético, recombinación genética, llamado crossover, que se lleva a cabo en el estadio del paquiteno. Entonces, todas estas subetapas corresponden a la profase. Ahora, debemos tener en cuenta aquí algo, que cuando se está llevando a cabo la ovogénesis y el ovocito ha entrado en su primera profase, se hace una pausa. Recuerden que les dije que en el caso de las mujeres, cuando entra en la meiosis 1, se hace una pausa. ¿En qué estadio se va a pausar? En la profase 1. ¿Cuál de las etapas de la profase se hace la pausa? En el estadio del diploteno. ¿Cómo se llama esa pausa del ovocito? Se llama el diploteno. Entonces, eso hay que tener en cuenta solamente para la formación del ovocito. En el caso del espermatozoide, continúa su desarrollo. ¿Listo? Eso es la característica de cada una de estas etapas de la profase, del proteno, la condensación de los filamentos de cromatina, ¿no? Se forman las cromátides en el cigoteno, y en el paquiteno se empieza a ver el entrecruzamiento genético. En el estadio del diploteno se hace la pausa y se forman los quiasmas, y luego tenemos el estadio de diacinesis, ¿no? Posteriormente culmina la profase y entramos en la metafase, anafase y telofase, en el cual se obtienen 2 células hijas con la mitad de los cromosomas y entramos en la meiosis 2. ¿Listo? Bien. ¿Será importante la meiosis? Sí es importante. ¿Por qué? Porque de esa manera se asegura el número de cromosomas de nuestra especie. ¿Qué pasaría si tenemos 46? Pues sería el doble, cada vez habría más, ¿no? Se asegura ese número de cromosomas. Se reducen los cromosomas de una célula diploide que entra en meiosis a la mitad a una célula haploide. Es más, por la combinación de características va a haber una distribución aleatoria de los cromosomas y se produce pues la recombinación del material genético, ¿no?, en relación a nuestros progenitores. Ahora, puede darse el caso en que la meiosis se altere. Sí, ¿no? Por ejemplo, si en este caso, en esta división meiótica, el espermatocito primario está entrando en meiosis 1, eso se
llama una adecuada disyunción, una adecuada separación de cromosomas. Se puede dar una no disyunción, esta célula va a obtener acá 22 cromosomas, 22, y esta célula va a obtener 24, 24X, 22. Entonces hay una alteración. Entonces, suponiendo que esta célula de 24 se une con un ovocito de 23, vamos a obtener ¿cuántos cromosomas? 47 cromosomas. Y si la alteración afecta al cromosoma número 21, ¿qué se obtiene? Síndrome de Down. Hay otros síndromes, eso se llaman trisomías. ¿Qué pasaría si esta célula de 22 cromosomas se une con una célula del ovocito que tiene 23 cromosomas X? ¿Cuánto va a tener el ovocito? Va a tener 23X nada más. Al unirse, ¿cuánto vamos a tener? 45X, faltaría una X, 0. ¿Cómo se llama eso? Se llama monosomía. ¿Y cómo se conoce esa monosomía? Como síndrome de Down, así se conoce. ¿Listo? Entonces, ¿puede afectarse la división meiótica? Sí se puede afectar, ¿no? Pero por lo general esperamos de que esta se lleve a cabo en forma normal. Ahora, la edad de la madre guarda relación con la división celular. En madres que son muy mayores, por ejemplo, en mujeres que tienen hijos a los 45 o 50 años, hay mayor probabilidad de errores en la división celular. Es por eso que el síndrome de Down va relacionado con la edad materna. Cuando una madre pues tiene hijos, cuando son en el estadio de la menopausia, se le dice, ¿no?, que hay una gran probabilidad de que haya una trisomía. Por eso hay un periodo de lo que es la capacidad reproductora de la mujer que debe ser menor a los 40 años. Cuando ya están en los 40 años ya hay que ir pensando o haciendo estudios de que en la familia no haya un historial genético de trisomías para evitar posteriormente el nacimiento de estos niños. ¿Listo? Vamos a conocer un poco los órganos genitales o los órganos reproductores. En el caso del varón, la gónada ya la conocemos, es el testículo, es donde se va a llevar a cabo la espermatogénesis, lo que hemos visto. Cuando se forma el espermatozoide, se forma en el testículo, adquiere su madurez morfológica, que ya sabemos cuál es, y luego va a ser arrastrado desde el testículo a esta porción llamada el epidídimo. En el epidídimo, el espermatozoide va a adquirir su madurez funcional. ¿Qué significa esto? Que la colita va a permitir su movilidad. Y luego va a ser conducido y va a ir dirigiéndose a través de unas vías llamadas reproductoras, formado por el conducto deferente, va a ir hacia la vesícula seminal, entra a la uretra y sale durante el acto sexual por la uretra a través del pene, que es depositado en el fondo vaginal. Ese es el recorrido que va a ir siendo el espermatozoide una vez que se ha formado en el testículo. Pero para que pueda tener la capacidad reproductora, es decir, unirse con un ovocito, tiene que ir primeramente adquiriendo su madurez morfológica y la madurez funcional en el epidídimo y su capacitación. Todo espermatozoide tiene que llevar a cabo un curso intensivo de capacitación. Si el espermatozoide no se capacita, no es capaz de fecundar al ovocito, ahí se lo encuentre a su ladito, no lo puede fecundar. Vamos a ver posteriormente cuáles son los cambios que ocurren durante la capacitación. Son cambios que va a hacer el espermatozoide para poder fecundar. ¿Cuánto tiempo le demora ese curso de capacitación y obtener su certificado? 7 horas. 7 horas va a capacitarse este espermatozoide. Y cuando ha logrado capacitarse, el espermatozoide es más bonito. Ustedes están acá. Es más vigoroso. Chicos, es más finito, en el caso de las mujeres, más bonita. Entonces, el espermatozoide que ha adquirido mayor capacitación y se ha preparado mejor es el elegido durante la fecundación. ¿Listo? Bien.
Ahí tenemos al espermatozoide, que ya lo conocemos. Madurez funcional, ¿dónde se lleva a cabo? En el epidídimo. ¿Dónde va ahora? La pregunta será, ¿y dónde se capacita? ¿Dónde se lleva a cabo? Una vez que es depositado en el fondo vaginal durante el acto sexual, cuando va a ingresar por los genitales femeninos, se va a ir capacitando. Recuerden que el ovocito está ya lejos en la trompa uterina, esperando cómodamente que llegue el espermatozoide. Entonces, allá lejos en la vagina ha sido depositado. Y él recorre como loquito para poder llegar al ovocito, pero tiene que capacitarse. ¿Quién le va a permitir la capacitación? Todas las secreciones que hay al interior de los genitales femeninos. Los van a ayudar a capacitarse. Vamos a ver en qué consiste. Van a haber cambios que van a realizar el espermatozoide a nivel de sus membranas para que el acrosoma, ¿qué le dije que tenía el acrosoma? ¿Qué tenía? Enzimas. Para que el acrosoma pueda liberar sus enzimas. Si no hay cambios, el acrosoma no va a poder liberar esas enzimas. ¿Qué le va a permitir esas enzimas? Atravesar todas las capas que tiene el ovocito. ¿Listo? Esto es lo mismo que les he esquematizado en la pizarra. Las fases de la espermatogénesis. La espermatogénesis dura por lo general 60 días, 2 meses. Se inicia en la etapa de la pubertad. Las espermatogonias son células diploides, son de varios tipos, llamadas A y B. Las tipo A son aquellas que se van a mantener formando toda un número de células en el interior del testículo, y las tipo B son las que van a llevar a cabo la división por meiosis. Son tipo A1, A2, A3 en relación a las divisiones celulares. La primera fase de la espermatogénesis se llama multiplicación. Acá van a haber divisiones de tipo mitosis, para luego entrar a la fase de crecimiento. Una de ellas adquiere un mayor tamaño, por lo tanto va a ser denominado como espermatocito primario. ¿Qué tipo de célula es el espermatocito primario? Es una célula diploide, tiene el doble de cromosomas. Entra en su primera meiosis y entramos a la fase de maduración. Obtenemos espermatocitos secundarios con la mitad de la información genética, y luego obtenemos espermátides como células haploides. ¿Listo? Para entrar en la fase última de diferenciación, que recibe el nombre de ¿qué? Espermiogenesis, para obtener los espermatozoides morfológicamente maduros. ¿Listo? Esto es un corte de testículo. Acá lo tenemos al testículo. En el interior del testículo hay una serie de conductos llamados conductillos seminíferos, que van a tener una pared en la cual hay una serie de células producto de la espermatogénesis. ¿Qué tipo de células? Acá hemos ampliado para ver espermatogonias, espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, espermátides y la espermiogenia. Es diferente hablar de espermatogénesis a hablar espermiogénesis. Son dos términos que son parecidos, pero son diferentes. Espermatogenia es todo el proceso. Espermiogenia es la diferenciación, la madurez morfológica. ¿Listo? Ahora, aparte de haber en la pared del conductillo seminífero una serie de células que están formando la espermatogénesis, vamos a encontrar otro tipo de células llamadas células sustentaculares de Sertoli. Miren todas las funciones que tienen estas células. 1. Van a nutrir a todo el grupo de células que están multiplicándose. 2. Van a regular este proceso. Y ahí tienen ustedes todas estas funciones. Aparte, posteriormente van a producir unas sustancias que van a ser llamadas hormonas, que luego nos vamos a ver
para qué van a servir. O sea que las células insertorias también están ahí para, ¿no?, regular todo este proceso llamado espermatogénesis. En su libro de Lachman tienen estas imágenes, en el cual se observa el conejillo, se observan las células de las espermatogénesis. Miren ustedes las células llamadas espermatogonias tipo A, tipo B, son las tipo B las que van a entrar en la conformación. Por favor, esta parte de los tipos de espermatogonias los leen por el libro de Lachman, que no lo tienen muy, por eso se los estoy poniendo ahí. ¿Cuáles son las células madre o las células germinales que van a entrar en el proceso de meiosis? ¿Cuáles serán? Las espermatogonias de qué tipo? De tipo B. ¿Listo? Acá tenemos una espermatogonia que luego pasa a ser espermatocito primario, entre su primera meiosis, secundario y espermátido. Y al finalizar la espermatogénesis, que vamos a obtener 4 espermátidos. ¿Cuántas células vamos a tener? 1, 2, 3, 4. Por cada célula, ¿cuántos espermatozoides obtenemos? 4 células que van a ser funcionales. Vamos a ver que en la formación del ovocito también vamos a obtener 4 células, porque el proceso es el mismo, pero solo uno es funcional, el resto es no funcional y se reabsorbe. ¿Listo? En el caso de la ovogénesis es diferente. Bien. Ahora, todos estos eventos que se están llevando a cabo durante la formación de los gametos tienen una regulación. Nada es al azar. Todo tiene regulación y el sistema nervioso es el que interviene en la regulación de todos estos procesos. El hipotálamo, que es una parte del sistema nervioso, va produciendo hormonas que van estimulando a las hormonas. ¿Cuáles son esas hormonas? Son llamadas hormona FSH y hormona LH. ¿Cómo se llama la hormona FSH? Folículo estimulante. ¿Cómo se llama la LH? Fertilizante o luteotrompa. Estas hormonas van a actuar en las hormonas y van a actuar tanto en el testículo como en el ovario. ¿Qué va a hacer la FSH? Va a estimular a las células sustentatulares, va a estimular el proceso de espermatogénesis. ¿Qué va a hacer la LH? Va a estimular a las células que están por fuera de los conductillos, que van a ser llamadas como células de Leydig, para que estas células empiecen a producir testosterona. Recuerden que la célula masculina es la testosterona. Por lo tanto, ahí va a actuar la LH. Bien. Les dije que puede haber una gametogénesis anómala, ¿no? Cuando, pues con la edad, pueden haber alguna alteración. Mayores de 35 años pueden haber mayores errores en la gametogénesis. Cuando se obtiene una cantidad de espermatozoides en un eyaculado durante el acto sexual, se espera de que los espermatozoides, algunos sean anómalos. No todos son perfectos. No todos son perfectos. ¿Cuánto se puede esperar? Aproximadamente un 10% de espermatozoides anómalos. ¿Qué significa un espermatozoide anómalo? Pues vamos a ver un espermatozoide. ¿Qué forma tiene? Pues tiene la cabecita y tiene la cola, ¿no? Pero puede darse el caso de que haya espermatozoides que tengan dos cabezas. Dos cabezas, ¿no? Es un espermatozoide anómalo. Puede que sea cabezón, ¿no? O puede ser que la cabeza sea normal, pero la cola pequeñita. O puede ser que la cabeza sea normal y la cola partida. Entonces, toda esta diferenciación en la célula es probable que ocurra. ¿Listo? ¿Cuánto se espera? En un eyaculado normal se espera que el 10% de espermatozoides tenga alguna formación anormal. Pero cuando supera el 25%, ya puede traer problemas de fertilidad en esa persona, en el varón. Puede traer problemas de fertilidad. Entonces, si vemos que en el resultado de un espermatograma se indica el 10% tiene espermatozoides anómalos, está normal. ¿Listo? Bien.
el evento llamado espermiogenia. Recuerden que habíamos obtenido al finalizar, ¿qué cosa? Espermátide, ¿no? Y esta es una espermátide con un núcleo, una membrana celular, citoplasma con organelas. Entonces, ¿qué cosa es la espermiogenia? Es el proceso de la diferenciación o maduración del espermatozoide. ¿Qué tiene que hacer el espermatozoide? Preparándose para adquirir su forma ya final. Las organelas se van a ir organizando al interior, se va estableciendo la formación del flagelo, se va perdiendo citoplasma porque hay mucho citoplasma, hay pérdida de citoplasma, se conforma el acrosoma en la parte anterior, se ubica la vaina mitocondrial en una pequeña porción de la colita y se establece ya la maduración morfológica del espermatozoide. Entonces estamos viendo que en este proceso, que es muy parecido a la espermatogénesis, se llama espermiogenia. Consiste en el paso en la maduración morfológica de ¿quién? Del espermatozoide. Todavía este espermatozoide no es móvil. Cuando adquiere su madurez, se desprende de la pared del conducto seminífero y va al interior, a la parte hueca que tiene el conducto, y va a ser arrastrado por las secreciones. No tiene movilidad, sino es arrastrado ¿hacia dónde? Hacia el epidídimo. Y en el epidídimo, con las secreciones que tiene el epidídimo, ya empieza a tener su movilidad propia. Esta es la imagen que tiene el libro del asma para ver también el paso de las espermatozoides, espermátides a espermatozoides. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo demora una espermatogénesis? Aproximadamente desde ¿cuánto? 2 meses. ¿Cuánto tiempo se lleva a cabo la capacitación? 7 horas. Eso es lo mismo que hemos hablado. Ahora vamos a hablar de la ovogénesis. Los órganos reproductores femeninos, ¿cuáles son? La vagina, el útero tiene partes, el fondo uterino, el cuerpo uterino y el cuello uterino. ¿Cuál de las partes del útero entra en relación con la vagina? El cuello uterino. Si hacemos un corte del útero, vamos a observar al interior cómo está conformado. Está formado por una pared que tiene una cavidad interna. ¿Cómo se llama esa cavidad? Cavidad uterina. Y la pared va a estar formada por capas. La capa más interna en relación a la cavidad recibe el nombre del endometrio. La capa más gruesa, formada por músculo liso, se llama el miometrio. Y la capa más externa se llama el perimetrio. En la capa endometrial van a haber 3 subcapas, llamada la capa compacta, esponjosa y la capa basal. De las 3 capas del endometrio, la basal es la más profunda, la que está casi en contacto con el músculo. De tal manera que cada mes, esa pared uterina se prepara, prolifera. ¿Qué cosa significa proliferar? Se multiplica para prepararse para una posible fecundación. Si no hay fecundación, entonces se empieza a desprender y cae con la menstruación. Todos los meses ocurre eso en las mujeres. La preparación del endometrio para una posible fecundación, para una posible implantación. Y si no ocurre, pues se lleva a cabo la menstruación. De las 3 capas que posee el endometrio, las capas que son funcionales van a ser llamadas la capa compacta y la esponjosa, porque son las que se van a desprender en la menstruación. La parte profunda de la capa esponjosa, pues queda una pequeña porción junto con la capa basal. A partir de esta capa basal, el próximo ciclo menstrual empieza a regenerar, a proliferar otra vez, preparándose para otro ciclo posteriormente. ¿Listo? A los lados del útero tenemos 2 conductos llamados las trompas uterinas. Y
también hacia los lados tenemos a la gónada. ¿Cómo se llama la gónada? El ovario, que está unida mediante ligamentos. La trompa uterina contiene en su interior un conducto que comunica la cavidad abdominal, en este caso sería la cavidad pélvica, conecta hacia la cavidad uterina y conecta el exterior, la parte externa, con el interior en la mujer. En el varón no hay conexión interna. Acá la parte externa, a través del orificio vaginal, hay conexión hacia la cavidad interna en la mujer. Es por eso que pueden haber algunas veces infecciones que se arrastran desde la parte externa hacia la parte interna pélvica en las mujeres. Bien, ¿cuántas partes tiene la trompa uterina? La trompa uterina va a tener 4 partes. Una primera parte que entra en contacto con el útero, llamada la porción uterina, la porción intersticial, porque está en el intersticio. Una pequeña parte llamada el istmo, que es una parte muy delgada, y la mayor parte llamada la ampolla, y la última parte llamada el infundíbulo. Entonces, ¿cuántas partes tiene la trompa uterina? 4 partes. El infundíbulo termina en prolongaciones que asemejan pequeños deditos. Estos deditos se llaman fimbrias y descansan sobre el ovario, las fimbrias, y están en constante barrido sobre la superficie del ovario. ¿Con qué finalidad? De captar en el momento en que se produce la salida del ovocito, lo capta y lo lleva hacia el interior. Entonces, constantemente las fimbrias van movilizándose sobre la superficie del ovario. ¿Listo? Esto ocurre en ambos lados. Bueno, esos son los órganos femeninos. Esta es la capa funcional, la capa compacta, la capa esponjosa y la capa basal. ¿Qué más hay en el endometrio? Pues tenemos ahí glándulas uterinas. Estas glándulas uterinas tienen una parte superficial que se abren a la cavidad, tienen una parte que es la central y tienen una parte del fondo de esa cosilla. Esas glándulas uterinas que están presentes en el endometrio van a elaborar secreciones. Secreciones que van a ser ricas en nutrientes, que secretan glucógenos, lípidos, y van a abundar las secreciones en el momento propicio en que se produce la fecundación. De tal manera que cuando el producto de la gestación en cigoto que se ha multiplicado llega a la cavidad uterina, porque la fecundación se lleva a cabo en la trompa uterina, llega a un lugar donde está con muchas secreciones que le van a servir de nutrición y van a ir reabsorbiendo todas estas secreciones. ¿Producto de quién? De las glándulas uterinas. ¿Cómo más se prepara el endometrio? Va a engrosar, va a entrar en una etapa de proliferación, proliferando el espesor, proliferando las glándulas, proliferando los vasos sanguíneos, las arterias espiraladas que están ahí aumentan en tamaño, van a crearse algunas lagunas que van a acumular sangre en el interior para que el producto, cuando ingrese, haga contacto con esa sangre y reabsorba las sustancias nutritivas. Si no ocurre implantación, todo esto entra en un proceso llamado de isquemia, degenera y empieza a caer. ¿Por qué se produce el sangrado? Porque se desprenden vasos sanguíneos. Vean ustedes múltiples lagunas de sangre que se han constituido. Todo esto se abre a la cavidad y se va eliminando en sangre, en coágulos, desprendiéndose partes del endometrio. ¿Listo? Eso es en fresco, una trompa uterina. Este es el orificio, este es el ovario, el color blanquecino es el ovario. Vean ustedes cómo está depositada la fimbrias sobre el ovario, la trompa uterina, y esto es el útero. Ovogénesis. El proceso va a ser muy similar. Lo vamos a hacer al otro lado. ¿Cómo se llama la célula progenitora? Ovogonia. La ovogonia.
cromosomas tiene? 46XX. Listo. Esta ovogonia está en constante multiplicación por mitosis, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver de que estas vamos a obtener células hijas con las mismas características XX, 46XX, de las cuales una de ellas empieza a diferenciarse. Una de ellas. Bien. Y va a constituir una célula de mayor tamaño que va a ser llamado, ¿cómo se va a llamar? 46XX, ¿cómo se va a llamar? Ovocito primario. Ovocito primario. Este ovocito primario va a entrar en su primera meiosis. Entonces, ¿cuál es la característica de la primera meiosis? Reducción. Entonces vamos a obtener dos células hijas, primera meiosis 1, dos células hijas, ¿con cuántos cromosomas? 23X23XX. ¿Listo? Solo que en el caso de la ovogénesis se hace una pausa. No termina la meiosis 1, se pausa. ¿Quién está pausado? El ovocito primario. ¿Qué no se ha formado? El ovocito de tipo secundario. Este será un ovocito de tipo secundario. No se ha constituido. Así se produce el nacimiento. Claro, se tiene importancia. Toda niña va a nacer con ovocitos que ya han empezado su diferenciación, han entrado en meiosis y se han pausado. ¿Cómo se llama esa pausa? ¿En qué estadio de la meiosis se ha pausado? De la profase 1. Profase 1 se ha hecho la pausa. ¿Listo? Así nace el ovario de una niña. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Hasta cuándo se va a prolongar? ¿Cuánto tiempo va a pasar? Hasta la etapa de la pubertad. ¿Hasta cuándo más se puede prolongar? Hasta la etapa de la menopausia. Se puede prolongar. Mientras más se prolonga, más errores pueden haber. ¿Listo? Ahora, en la etapa de la pubertad, por acción de las hormonas, porque la niña ya empezó a crecer, ya se empezó a diferenciar, ya no le gusta jugar, ahora sí miran los chiquitos, los empieza a mirar, ¿no? Ya comienza a mirar, ya comienza a venir la primera menstruación, eso lo capta el sistema nervioso. Y como lo capta y dice, bueno, esa niña ya tiene que ir formando o reanudando su meiosis, le envía hormonas. ¿Qué hormonas va a enviar? LH y FSH. FSH y LH. ¿Estos dónde van a actuar? A nivel del ovario. Lo va a estimular al ovario. ¿Qué cosa hay en el ovario? Hay ovocitos primarios detenidos en profase. Y va a empezar a actuar primeramente la FSH, ¿qué significa? Folículo estimulante. Y ahora vamos a ver cuáles son las características de los folículos. Van a ir cambiando. Toda niña nace con un ovocito que tiene 46XX, ¿no? Detenidos en profase, los cuales van a estar rodeados por células. Este es un ovocito de qué tipo? Primario o secundario. Primario, todavía no ha concluido, un ovocito primario, que está rodeado por células planas, células foliculares planas, y en conjunto va a ser llamado folículo primordial. Folículo primordial. ¿Qué cosa es un folículo primordial? ¿Qué contiene? Contiene un ovocito primario detenido en la profase, rodeado por células foliculares de qué tipo? Planas. Por acción de la FSH que está estimulando el ovario, va a empezar a cambiar a algo de 10 a 20 folículos, se ponen las pilas porque le está llegando FSH y comienzan a cambiar. Estas células planas ahora se van a tornar cúbicas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un ovocito primario detenido en la profase, que ahora va a estar rodeado ¿por quién? Por células únicas. ¿Por qué? Porque la FSH lo está estimulando.
las células cúbicas van a empezar a multiplicarse y van a ir rodeando a este ovocito primario detenido en profase. Y va a cambiar, ahora ya no se va a llamar folículo primordial, ¿cómo se va a llamar? Folículo primario. Cuando tiene múltiples capas de células foliculares que lo rodean. Cuando cambia a ser folículo secundario, cuando el ovocito primario detenido en profase 46XX, que es primario, ahora ha formado una cavidad. Y esa cavidad recibe el nombre de antro. Está rodeado por células foliculares. Está rodeado por células foliculares que rodean también al antro, ¿no? Y ha constituido esta cavidad. ¿Cómo se va a llamar este tipo de folículo? Folículo secundario. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer la FSH? Va a actuar a nivel del ovario, estimulando a estos folículos que son llamados primordiales, que así son los con los que nace una niña, para que en la etapa de la pubertad empiecen algunos a madurar, a crecer, para pasar ahora a ser folículos primarios, para pasar ahora a ser folículos secundarios. ¿Y cuándo es un folículo maduro? Cuando el ovocito primario detenido en profase es primario, este ovocito, ahora se ha rodeado por sus células foliculares alrededor, se ha rodeado por una zona llamada pelúcida, que lo protege. También hablaba, aparecer zona pelúcida. A ver, pongan atención aquí. Múltiples capas de células y ha formado un gran antro. Y el antro también está rodeado por células foliculares. Es más, el ovocito ha sido desplazado a uno de los extremos, ya no está en la parte central, y esto va a formar en la superficie del ovario un bultito que está próximo a romperse para liberar a este ovocito. ¿Quién es el responsable del crecimiento de todos estos folículos? La FSH. También LH, pero en menor cantidad. Entonces, a medida que las células foliculares van creciendo, van aumentando, estas células foliculares van a ir produciendo algo. ¿Qué van a producir? Estrógenos. ¿Qué cosas son los estrógenos? Son las hormonas femeninas. También progesterona, pero en menor cantidad. El cuerpo líquido. Vamos a ponerlo chiquito. Mayormente estrógenos. ¿Listo? ¿Quién produce estrógenos y progesterona? Las células foliculares que van aumentando a medida que los folículos van creciendo. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Este ovocito de qué tipo era? Primario, detenido en la profase. Esta cantidad de estrógenos que se están produciendo cada vez más, es captado por el sistema nervioso. Lo capta el hipotálamo, porque el estrógeno va a la sangre. Lo capta y allá en el ovario hay un folículo que ya está grande y tiene que liberarse. Liberar aquí a ese ovocito. Entonces, ¿qué hace el sistema nervioso, el hipotálamo? Le envía una orden a la hipófisis, porque ¿quién produce estas hormonas? La hipófisis. Le envía una orden a la hipófisis y le dice, ¿sabes qué? Tienes que aumentar la LH, porque allá hay un folículo que ya está maduro. Tiene que liberar a su ovocito. Entonces, la LH aumenta por estimulación del sistema nervioso, unas 12 a 24 horas de la elevación de LH, se reanuda esa meiosis. ¿Y qué vamos a obtener? Cuando se reanuda, ¿qué vamos a obtener? Ovocito secundario. Un ovocito de tipo secundario. ¿Con cuántos cromosomas? 23. Y ovocito
secundario. Y ahora la otra pregunta será, ¿y esta célula, obtenemos dos ovocitos? No. Esta otra célula no recibe nada, solamente el material genético, y esa se llama corpúsculo polar. Primer corpúsculo polar. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿quién es responsable? ¿Cómo se llama la liberación? Ahora, una vez que concluye su meiosis que estaba detenida en la profase, ¿entra en qué división? ¿Qué tipo de división? La meiosis 2. La meiosis 2. Y vamos a obtener células hijas que van a tener la misma característica, pero acá se hace otra pausa. Ojo las pausas, ¿eh? Esta pausa se hace en la metafase 2. Es decir que todavía, ¿qué cosa es esto resultante? Esa se va a llamar ovocito maduro. Todavía no vamos a obtener el ovocito maduro. Con la elevación de la LH que ha estimulado al ovario para que el ovocito que estaba pausado en la profase reanude, obtenemos un ovocito secundario que ha hecho una pausa. ¿En qué estadio? En la metafase 2. ¿Todavía es maduro? No. Todavía no ha terminado su ovogénesis. Y así se libera. Esta liberación, ¿cómo se va a llamar la liberación? Ovulación. ¿Cómo se llama la liberación? Ovulación. ¿Qué se libera en la ovulación? Un ovocito de tipo secundario detenido en la metafase 2. Y así lo recibe la tromboterina. Lo absorbe, lo lleva en su interior. Aquí está llevando en su interior a un ovocito secundario detenido en metafase 2. ¿Está maduro? No. Todavía no ha concluido su ovogénesis. ¿Qué tiene que pasar para que se obtenga el ovocito maduro? Tiene que venir el espermatozoide. Si el espermatozoide no ingresa al ovocito, todos los ovocitos viejitos, porque solamente tienen un tiempo de 24 horas, mueren inmaduros. Si el espermatozoide ingresa y hace contacto, ingresa al ovocito, se reanuda esta división que está detenida en metafase y que vamos a obtener un ovocito de tipo maduro. Solo con la fecundación se va a producir la maduración del ovocito, si no, no. ¿Listo? Entonces tenemos aquí que la FSH responsable del crecimiento de los folículos, la LH responsable de, ¿qué hemos dicho? De la ovulación y de la terminación de la meiosis 1. Ahora, cuando se libera, se rompe la superficie y se libera al ovocito rodeado por su capa. Está rodeado por su zona pelúcida, está rodeado por su corona radiada, por sus células foliculares, lo rodean para protegerlo, así lo libera. El espermatozoide tendrá que atravesar todas estas capas, pero hemos visto que está capacitado, ¿no? Liberando sus enzimas, ¿no? Bien, ahora, ¿qué va a pasar con el resto de células foliculares que están en el ovario? Cuerpo lúteo. Se van a transformar y van a formar el cuerpo lúteo. Estas van a formar el cuerpo lúteo. Sí. ¿Y cuál es la función del cuerpo lúteo? Liberación de progesterona. Producen progesterona. Liberación. También estrógeno, pero mayormente progesterona. También estrógeno, pero mayormente progesterona. ¿Listo? Entonces, ahora, tanto el estrógeno como la progesterona van a actuar en el endometrio. Recuerden que durante la etapa menstrual el endometrio se adelgaza porque se desprende y cae. Y el estrógeno es responsable de que ese endometrio vuelva a crecer. Se llama etapa proliferativa. Una vez que ha crecido, está grueso el endometrio, todas las glándulas uterinas que hemos visto que también están ahí, tienen que secretar sustancias nutritivas. Y la progesterona es responsable de que estas glándulas secreten mayores cantidades de sustancias. Entonces el endometrio ha crecido, está preparado, está óptimo a que si hay fecundación,
pueda llegar a vivir. ¿Listo? ¿Quién es responsable de que ese endometrio esté preparado? El cuerpo lúteo con su progesterona. ¿Cuánto tiempo de vida tiene el cuerpo lúteo? Pues no tiene todo el tiempo, solamente dura 10 días. Nada más. Eso no fue muy. ¿Qué va a pasar luego? Pues se muere. ¿Qué pasaría si hay gestación? No puede morir. Porque si se muere, se elimina la progesterona, se desprende el endometrio y cae ese embarazo. Entonces, cuando hay gestación, el cuerpo lúteo hay un chismosito que dice, ¿sabes qué cuerpo lúteo? Allá en el útero hay una gestación. No puede morirte, ¿no? ¿Y cuál es ese chismoso? El producto va a elaborar una hormona que se llama gonadotropina coriónica humana. Eso lo capta el cuerpo lúteo y dice, no puedo morir porque ya hay una gestación. Sigue produciendo progesterona. ¿Hasta cuándo? 20 semanas, hasta unos 5 meses. Después la placenta va a producir su propia progesterona. Y ahí ya el cuerpo lúteo cansado, pues. ¿Listo? Entonces, normalmente en cada ciclo, solo 10 días, ¿no? Si hay embarazo, 5 meses. Ahora vamos a ver todo esto que les estoy contando está aquí. Espero que lo hayan entendido. Acá faltó algo. En el caso de primer corpúsculo polar, ¿qué va a formar? Va a formar también 2 corpúsculos polares acá. Acá esta célula, ¿se obtienen 2 ovocitos maduros? No. Uno es corpúsculo polar. Y se va a formar el segundo corpúsculo polar. Segundo corpúsculo polar. Listo. Entonces, ven ustedes, en el espermatogénesis hemos visto que una sola célula germinal, ¿cuántas células obtenemos? 4. En el caso de la ovogénesis, una sola célula germinal, ¿cuántas células obtenemos? Una. Una funcional. Pueden haber corpúsculos polares, pero son no funcionales porque solo reciben el material genético y luego se degradan y se reabsorben. Solo uno de ellos es el que adquiere ya la madurez funcional. ¿Listo? Entonces acá tenemos cómo se produce la maduración en la etapa fetal inicial. Vamos a ver. En la pubertad aumentan los folículos, es lo mismo. Esta es la maduración, primero la misma fase, que queda lo mismo. Multiplicación, crecimiento, maduración, que es lo mismo que la espermatogénesis. Al momento del nacimiento hay de 600.000 a 800.000 a 1.000.000 de ovocitos. Posteriormente, en la etapa del crecimiento hasta la pubertad, muchos se han reabsorbido. ¿Cuántos llegan a la pubertad? 40.000. Solo 400 se van a reanudar y convertirse en ovocitos de tipo secundario. Pocos llegan a madurar, cada ciclo algo de 20 o 30 folículos reanudan su meiosis para convertirse en ovocitos terminales. Estos son los cambios que hay en una célula terminal, la ovonia. Las células foliculares son los folículos primordiales con un ovocito primario, el tenido en la profase. Eso es el ovario con una serie de los tan pequeños se llaman folículos primordiales. ¿Cómo se llamará este tipo de folículo? Primario, secundario, terciario. Secundario, como el antro. Estos son primarios y este ya es un folículo de tipo macro. ¿Eso cómo se llamará? El cuerpo lúteo, que luego, una vez que ha cumplido su función, se transforma en un cuerpo blanco o cuerpo albicans, que es una cicatriz. Después del nacimiento no se van a formar nuevos ovocitos. Todos los ovocitos con los cuales vamos a entrar en la etapa de la pubertad se forman antes del nacimiento. Posteriormente no hay mayores formaciones. La meiosis puede prolongarse hasta la etapa de la menopausia. La maduración se completa cuando debe generar los cuerpos polares. Lo mismo. Ahora, esto de los ciclos reproductores lo vamos a ver mejor en lo que es primera semana, pero ya les he hablado algo. La mujer se lleva la
son las características que tienen los folículos a medida que van creciendo, llamados primordiales, primarios, secundarios y folículos maduros. Ojo, que cuando el folículo maduro ha formado células alrededor del antro, estas células van a ser llamadas la teca. Hay una teca externa y hay una teca interna. La teca externa va a tener músculo liso, fibras musculares lisas alrededor, que van a contraerse y van a contraerse aumentando la presión del líquido que hay en el interior, tratando de hacer un reborde y romper la superficie. Entonces vemos de que las células de la teca externa que contienen fibras lisas, musculares lisas, son las que se contraen para tratar de que el ovocito se libere. Es la que va a ayudar a la liberación. Eso se llaman las células de la teca en la película, ¿no? Las células de la teca. ¿Qué más tenemos ahí? Estos son los folículos primordiales, primarios. Este es un folículo secundario y un folículo maduro. Vean ustedes a dónde se ha desplazado el ovocito, hacia una parte periférica, inicialmente central. Lo mismo en el libro de Arteaga, lo mismo. Y la ovulación generalmente ocurre a la mitad de un ciclo menstrual, el día 14, en un ciclo de 28 días. ¿Cuál es la hormona responsable de la ovulación? Ya hemos dicho cuál es, la HCG. Y ocurre de 12 a 24 horas después de la elevación de la LH. Una vez que se expulsa el ovocito, ¿qué tipo de ovocito se va a expulsar? ¿Ovocito de qué tipo? Ah, no, secundario. Secundario. Hace otra pausa en la fase 2. Y así lo recibe nuestra ropa uterina. Este es el pico de elevación de LH. Esta es la ovulación de 12 a 24 horas para reanudar su meiosis. El cuerpo lúteo que va a producir progesterona, ¿cuánto tiempo de vida tiene? De 10 a 12 días. Este es el cuerpo lúteo, acá tenemos el cuerpo lúteo. Y si hubiera gestación, ¿cuánto se prolonga? 20 semanas o 5 meses. El ciclo endometrial son los cambios que hay en el endometrio, pasando por sus fases menstrual, proliferativa, lútea, isquémica y la fase de siguiente ciclo, regulados por sus hormonas que ya las hemos visto. Estrógeno en la fase proliferativa, que dura más o menos 9 días, la fase secretora, regulada por la progesterona, dura más o menos 13 días, y luego entramos unos 2 días más o menos de fase isquémica para producirse el ciclo menstrual del siguiente mes. Entonces, todas las hormonas producidas durante el ciclo ovárico van a regular a quién, al endometrio. ¿Entienden? Lo vamos a volver a ver en lo que es primera semana. Comparando ambos gametos, pues es más pequeño el espermatozoide comparando con el ovocito. Tiene movilidad, no se mueve, ¿qué más? Se rodea de células, no, rodeado por su acrosoma, contiene 23X, este puede ser 23X o 23Y, tiene un material de líquido que lo rodea, glicoproteico, formando su zona pelúcida. Tiene escaso citoplasma, este tiene mayormente citoplasma. Es lo mismo. ¿Y cómo se transportan los gametos? Vamos a contar otra historia. Durante el acto sexual hay una serie de cambios que ocurren en los genitales femeninos. Primeramente, cuando entramos en la época de la ovulación, hay cambios que ocurren en relación a las secreciones que hay en los genitales. El cuello uterino normalmente tiene una secreción mucosa, espesa, viscosa, pero cuando entra en la etapa de ovulación, esta secreción es más líquida. Asimismo, las paredes vaginales también empiezan a contraerse. En el fondo vaginal es depositado el líquido seminal, aproximadamente 3 o 3.5 que contienen algo de 600 millones de espermatozoides, de 300, 400 a 600 millones. No solo se depositan espermatozoides, sino también otras sustancias, como por ejemplo prostaglandinas, lípidos, enzimas, vesículas.
vesiculasa, fructuosa. La fructuosa es un azúcar que le va a dar vitalidad, energía al espermatozoide para poder avanzar. Las prostaglandinas que vienen con el semen van a actuar a nivel del músculo liso de los órganos reproductores, haciendo que estos se contraigan y faciliten el ingreso del espermatozoide. La vesiculasa va a actuar como, va a hacer de que el contenido seminal se forme como un coágulo para que los espermatozoides no caigan una vez que son depositados, sino formen como un pequeño tapón ayudando a los espermatozoides. Recuerden que tenemos más o menos el 10% de espermatozoides anómalos, que esos hacen bulto. ¿Y qué van a hacer? Van a estar más afuera, ¿por qué? Porque son los que van a exponerse a este medio mortal que es la vagina. La vagina tiene un pH ácido y el pH ácido es mortal para el espermatozoide. ¿Y a quiénes van a poner ahí? Los caballitos de batalla, a los anómalos, pues mándalos afuera para que esos mueran, ¿no? Y los demás que son más vigorosos sigan avanzando. Entonces, el pH de la vagina pues va a matar muchos espermatozoides. Pero los demás, como son más fuertes, van a seguir avanzando por un medio que es más líquido, ayudado por las contracciones uterinas. Es más, el ovocito que ha ingresado y está en la ampolla está enviando señales químicas. Acá estoy, ven, acá estoy. Entonces el espermatozoide tiene que dirigirse hacia las trompas uterinas. En el recorrido se va a mezclar con las secreciones. ¿Y qué va a hacer? Su capacitación. ¿En qué consiste esta capacitación? Cambios que va a hacer el espermatozoide, se va a hacer más fuerte, más bonito, más vigoroso, más móvil, y solamente de los 600 millones, unos 400 o 300 son los que llegan hacia el lugar de la fertilización. Del recorrido, una millonada de muertitos por ahí. ¿Listo? Entonces, solamente uno es el elegido, el más bonito. El ganador está aquí. ¿Listo? Entonces, cuando ha llegado, se lo va a fecundar y va a terminar la meiosis del ovocito. Otro cuento ya es la primera semana que ocurre posteriormente. Entonces vemos de que no es sencillo para el espermatozoide desplazarse por los genitales. Tiene que pasar una serie de barreras. Lo primero, el pH de la vagina, que es mortal para él. Pero va a ser ayudado por otros elementos. La trompa uterina también realiza contracciones y lo ayuda al espermatozoide. ¿Listo? La capacitación, ¿cuánto dura? ¿Dónde se lleva a cabo? Es el eyaculado. Y hay gametos anómalos, pero listo. Y ahí está el tiempo. Y jóvenes. Rosa, al ojo, ¿no?